Benvinguts a un nuevo programa para construir, el programa que nos dedicamos un poco a pensar y a reflexionar la realidad política catalana y a veces tocamos un poco la Argentina. Hoy tengo el gran gusto de tener una invitada, lo hacemos en vivo, cosa que nuestro programa no es tan frecuente, de tener aquí en el plató a Miriam Lewin. Muchas gracias por tomarte tu tiempo y poder venir a estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y hasta me siento tentada de saludar en catalán, pero todavía no me siento tan segura. Hemos logrado que Miriam, políglota ella también, incursione ahora en el catalán. Era una deuda que tenía, una lengua que me atraía desde hace mucho tiempo y ahora la estoy aprendiendo aquí en el Casal de Cataluña. ¿Y estás cómoda? Muy cómoda. Muy cómoda. Porque también podemos hacer un... M'agrada. T'agrada molt. T'agrada, bueno. Hoy la hemos convocado para reflexionar un poco sobre la función de los medios y un concepto que se está usando mucho, como es el concepto de la posverdad y cómo lo utilizan los medios. Hago una pequeña introducción. Hace una semana, lamentablemente, se sufrieron los atentados en Barcelona. Hubo un gran despliegue de los Mossos d'Esquadra, reconocidos internacionalmente hasta estos días, varios diarios alemanes, diarios británicos, diarios norteamericanos y franceses, reconocen la labor de los Mossos d'Esquadra y del gobierno propio catalán. Y se empieza a rumorear que, lamentablemente, por falta de trabajo, de sinergia, diríamos en palabras más modernas, no hubo lo mismo una respuesta de la Guardia Civil y de la Policía del Estado. Durante todo el proceso, el gobierno catalán estuvo bastante solo monitoreando y fue reconocido en los medios, y no solo en los medios, sino que el canciller francés y el canciller alemán, cuando se acercaron, hablaron directamente con el conseller Romeva y no con Sáenz de Santamaría. Todo eso se da también en un intento de la vicepresidenta del gobierno del Estado, Sáenz de Santamaría, de pedir pasar al grado 5 de seguridad para poder tener la libertad de poder mandar el ejército a Barcelona. Todo esto obviamente se entrecruza, lamentablemente, es una pena, que se entrecruce un hecho claramente de terrorismo yihadista, claramente detectado, con el procés. Y frente a esto, hoy y en estos días, la caverna mediática madrileña, sin ningún tapujo, El País, El Mundo, el ABC, dando información que después ellos mismos se contradice, que los Mossos d'Esquadra estaban informados, que el gobierno sabían del imán que tenía pedido de captura en Bélgica, datos que claramente los Mossos d'Esquadra no tenían, y los grupos del sindicato español de seguridad se contradicen entre ellos dos diciendo que se lo habían dado y después reconocen que no se lo había dado. Lo que nos convoca viendo este panorama es a reflexionar qué puede motivar a diarios de prestigio entregarse lisa y llanamente a hacer operaciones tan burdas que la misma prensa europea las niega. En realidad, los diarios lo que están haciendo creo que es defender sus propios intereses, intereses en los que se entrelaza o se pueden encontrar los intereses económicos y los intereses políticos e ideológicos. Yo no creo que haya mediado un pago que haya hecho que estos tres medios, como vos decís, prestigiosos, y esto en itálica o entre comillas, se hayan enrolado en esta campaña. Nosotros estamos muy acostumbrados en la Argentina a ver operaciones de prensa u operaciones de propaganda de las que se hacen eco los medios de comunicación de un determinado signo para perjudicar al partido político que está en la vereda de enfrente o al gobierno o viceversa. Y si bien en algunas latitudes, como en los Estados Unidos, por ejemplo, cada medio acostumbra decir qué candidato abiertamente
va a apoyar en las elecciones. En la Argentina no es muy común y el lector tiene que leer entre líneas, cada vez menos, porque cada vez es más evidente, para saber de qué lado está el medio que está acostumbrado a leer. E incluso hay movimientos en zigzag, ¿no? Hay momentos en que los intereses económicos de un determinado grupo propietario de medios no están siendo muy beneficiados por el gobierno de turno, y entonces se lo ve atacar determinadas medidas del gobierno, y cuando el gobierno vuelve a ponerse en caja o beneficia con alguna medida o alguna legislación los negocios de ese grupo de multimedios, o lo exime impositivamente, entonces vemos cómo vuelven a ser moderados en sus ataques al gobierno. Yo pertenezco a una época en la que el periodismo de investigación no estaba tan signado por estos vaivenes, ¿no? Y que no era tan transparente la orientación o el interés del propietario de un medio. Pero ya mi profesor Eduardo Suárez del Instituto Grafotécnico, en 1975, cuando a los 17 años empecé a estudiar periodismo, nos dijo a todos los alumnos: la libertad, la objetividad periodística no existe, y la libertad de prensa es en realidad la libertad de empresa. Y en este caso yo creo que tanto el Mundo como el ABC como el País lo que están reflejando son sus propios intereses. Es decir, ellos quieren desprestigiar a los mozos, ellos lo que quieren es una España unida y no quieren saber absolutamente nada de ningún tipo de independentismo o separatismo, o secesionismo, como lo deben llamar. Y entonces aprovecha en estas circunstancias para demostrar que la Fuerza de Seguridad catalana no está capacitada adecuadamente, no tiene los recursos de formación para defender de manera efectiva a los catalanes. Creo que es simplemente eso. Creo que no hay que buscar maniobras conspirativas, porque me parece que es lo que les sale de la tripa, ¿no? Es lo que están buscando. Entonces cualquier funcionario del gobierno central que elabore una información que les pueda servir como carne para esta orientación que están ansiosos de difundir y de reproducir, porque los medios son reproductores de una ideología, bueno, ellos la agarran al vuelo, la cogen al vuelo, porque es lo que están necesitando, material para desplegar su fin, su plan, que es la reproducción de su ideología y de su postura política. Bueno, es una discusión propia de la posmodernidad, ¿no? Es decir, el hecho objetivo no existe, lo que existe son interpretaciones del hecho, y lo que existe claramente son intereses que me ayudan a interpretar el hecho. Pero eso se come al relato concreto, ¿no? Es decir, a mí eso es una de las cosas que me asusta. Bueno, gracias. Iba a decir gracias a Dios, pero en realidad gracias al desarrollo tecnológico nosotros tenemos ahora muchas herramientas para salir a discutir la versión predominante. Por supuesto que todavía los grandes medios, no tienen las redes sociales no tienen la potencia de los grandes medios, pero hay un fenómeno que es creciente, que son los canales de YouTube, que es Twitter, que es Facebook, son las miles, millones de reproducciones que un material que discute la versión oficial
puede alcanzar. Entonces, creo que deberíamos estar, ya que no tenemos el dinero para comprar grandes medios, deberíamos estar estudiando cómo utilizar adecuadamente, de manera afiatada, esto que es un regalo de la tecnología y que democratiza el acceso a la información. Bueno, acordémonos de la primavera árabe. La primavera árabe que lamentablemente quedó un poco, ¿no? Pero la primavera empezó por las redes. Yo creo que, y les digo a los jóvenes que se van a dedicar al periodismo, cuando me hablan de los grandes medios y la influencia de los grandes medios, nosotros no tenemos más derecho a quejarnos de la censura, porque no hay censura posible. De hecho, en el auto que me trajo venía escuchando un programa de radio donde estaban entrevistando al director de programación de Fox, que son los que están armando el fútbol para todos. Para pocos. El fútbol para quien lo pague. Y entonces uno de los periodistas lo chicaneaba diciéndole, ¿y si yo voy al estadio con mi teléfono celular y transmito el partido por Twitter? Entonces él le dice, no vas a poder porque nos vamos a encargar de que se corte la transmisión. O sea, así desembosadamente. Ahora, sería un escándalo que cortaran la transmisión de Twitter. Sería un escándalo que se aliaran con Twitter o con Facebook Live para impedir la difusión, por lo menos, de los goles que se están guardando, ¿no? Y que están vendiendo. Por lo menos la imagen de los goles. Pero, así como todas estas todos estos emprendimientos de jóvenes que suben películas a la web, a internet, y son hackeados o son bloqueados y encuentran otros dominios de países remotos para volver a subir el material, creo que con el tema del fútbol hay un serio riesgo, porque ya lo estaba manifestando este comentarista deportivo, este columnista, de que se haga lo mismo. Es decir, ante el poder unificado y sólido de quienes se adueñan de una imagen, hay miles o decenas de miles de corresponsales en un montón de lugares, en este caso en un montón de estadios de fútbol, que van a estar dispuestos a difundir la imagen que nos quieren robar. Entonces creo que hay que acusar a los grandes medios concentrados, pero que también tenemos que hacer una gimnasia adecuada para que cada uno de nosotros se convierta en un difusor del otro lado de la realidad, del lado verdadero de la realidad, aunque está en discusión eso de si verdad hay una sola, pero bueno, por lo menos el lado más justo de la realidad a través de nuestros dispositivos móviles, o como podamos. Sí, es claro que siempre hay una intencionalidad, o sea, a ver, la verdad objetiva, una discusión filosófica muy medieval, que en algunas cosas yo creo que también nos marea, ¿no? Porque al no hay dato objetivo, que no es propio de esta charla, podemos tener determinadas complicaciones, ¿no? Es decir, la inseguridad es una sensación, no hay inflación, cosas más argentinas, ¿no? Pero decir esto, ¿no? Es decir, los mozos de escuadra no estuvieron a la altura cuando, gracias a los mozos de escuadra y la poca información que tienen y a no la cantidad de recursos porque no lo dejan estar con Interpol, lo de Cambrils no fue un desastre, porque Cambrils podría haber sido un desastre. Bueno, a ver si me equivoco, el jefe de los mozos de escuadra no fue cambiado recientemente, entonces creo que les incomoda la orientación de ese nuevo jefe. Habría que preguntarse si hubieran atacado a los mozos de escuadra o si los hubieran cuestionado tan duramente, si este cambio de cabeza de los mozos de escuadra no se hubiera concretado. Entonces, contra lo que están peleando es contra otra cosa, están peleando contra la catalanidad, están peleando, les están diciendo entre líneas y no tan entre líneas, ustedes no son capaces de gestionarse, necesitan que nosotros los cuidemos. Bueno, una de las cosas que intento escribir y próximamente publicarlo en algún medio, para mí la clave del no poder votar es ese. Ustedes no son adultos.
Y yo creo que el ejercicio actual y lo que pasó fue un demostrar si somos adultos, ¿no? Nosotros nos valemos. Un diario alemán, el SAS, si no me equivoco, un diario francés y New York Times hoy sacaron como notas que realmente Cataluña puede manejar un Estado propio sin necesidad del Estado español. Creo que es así como vos lo decís. Me parece que la intencionalidad de los medios madrileños es minar la concreción de lo más inmediato, que es el... Pero la pregunta es esta, es decir, está clara la intencionalidad, pero ¿no se dan cuenta que es absurdo el modo? A mí lo que me llama la atención es eso. A mí... A ver, a mí también me cuestionaban hace un tiempo, con respecto, si lo trasladamos a la realidad argentina, si algunos medios no estaban dilapidando su credibilidad, claro, montando operaciones que eran obviamente eso, operaciones de prensa. Y yo creo que lo hacen a conciencia. Me parece que siempre creen que están a tiempo de blanquearse, que están a tiempo de lavarse la cara, y que lo único que importa es lo inmediato. Lo único que importa en el caso de Cataluña es minar las posibilidades de que se concrete el 1 de octubre el referéndum. Lo que no quieren es eso. No quieren que se concrete el referéndum, no están conformes con no poder manejar los mozos de escuadra, y creo que por eso los atacan. Es tan evidente que hasta da un poco de vergüenza ajena lo evidente que es. No me parece que sean conscientes todavía que están dilapidando su credibilidad, porque para el resto de la españolidad que no tiene pretensiones de separarse de España, esto puede resultar muy digerible y muy conveniente. Sí, igual no me... Es decir, si nosotros aceptamos que ustedes se separen de nosotros, es ponerlos a merced de ISIS, y no lo vamos a hacer por su propio bien, es decir, estamos pensando en su seguridad. Claro, pero está claro que se pidieron 500 mozos de escuadra más y se lo prohibieron. Se pidieron participar de Interpol, y tanto la policía vasca como los Mossos no pueden participar. Entonces vos decís, lo hicieron mal. Por eso el gobierno de Madrid participó en segundos lugares. O sea, a ver, yo no creo que por nada Rajoy se bancó a hablar desde el atril, desde el Feristol de la Generalitat. O sea, como que se bancaron un segundo lugar sabiendo que no hubo claridad. Como a los días la prensa sale a esto. Comparto, o sea, estamos en un mundo muy cambiante. Vamos, un diario de raíz socialista, PSOE, como El País, un diario monárquico como el ABC, o sea, nosotros sabemos analizar lo que nos están diciendo y desde qué lugar nos lo están diciendo, probablemente un grupo de gente más. Buena parte de los lectores que pasan por el kiosco y ven el diario seguramente no, seguramente se quedan con el titular. Se quedan con el titular y dicen, ay, qué pena, no los podemos dejar que salgan de casa porque no están lo suficientemente armados como para vivir su propia vida, ¿eh? Todavía no son lo suficientemente duchos en las cuestiones de este mundo tan complejo, y por eso es que los han atacado. Por eso es que han atacado Barcelona. Seguramente alguno va a decir, por eso es que han atacado Barcelona y no Madrid, ¿no? Sí, pero es lo mismo que hicieron con el 11 de marzo, que perdió las elecciones Aznar, cuando el gran atentado
la locura en Atucha, echándole la culpa a ETA, y no, fue un atentado también yihadista, ¿no? Sí, lo recuerdo bien. Sí. Es una cosa que vos decís, ya les fue mal, y siguen con la misma tesitura. Es decir, a veces intento tratar de entender qué le pasa a los medios o determinados lugares que uno los considera de cierta relevancia o de cierta inteligencia para caer en cosas tan banales, ¿no? Ese es tu problema. Ese es tu problema. Pensar que son prestigiosos o inteligentes o... Además, los medios están constituidos por un montón de gente, no solo por sus propietarios, y no necesariamente toda la gente que piensa que trabaja en el ABC es homogénea política o ideológicamente, ¿no? E incluso seguramente hay diversidad entre las distintas secciones. Siempre recuerdo un ejemplo de un diario argentino, La Opinión, el diario de La Opinión de Jacobo Timerman, que era de izquierda en lo cultural y de derecha en lo económico y en lo político, ¿no? Entonces, había periodistas de diversas orientaciones en las distintas secciones del mismo diario. Supongo que en estos diarios puede pasar lo mismo. A veces yo leo excelentes notas en El País y otras veces no tanto. Los otros diarios, El Mundo a veces lo leo, el ABC casi nunca. Lo fundamental para ustedes es que puedan llevar a cabo el 1 de octubre el referéndum. Ya que te tengo acá, me gustaría que me cuentes, y nos vamos un poquito de la conversación, sobre el libro que publicaste. Acabo de publicar un nuevo libro, es el primer libro que escribo sola. Se llama Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos. Y es la historia de una investigación que hice con un fotógrafo italiano, con Giancarlo Ceraudo, que vivía en la Argentina y estaba abocado a trabajar sobre la dictadura, para ubicar a los aviones que realizaron los vuelos de la muerte de la Escuela de Mecánica de la Armada, aviones de la Prefectura Naval y de la Marina Argentina, y a través de la ubicación de los aviones, finalmente, inesperadamente, no porque no nos lo hubiéramos propuesto, sino que nos parecía una idea absolutamente descabellada y de improbable concreción, llegamos a identificar a 3 pilotos de los vuelos de la muerte que están en este momento esperando sentencia. Mario Arrú, Alejandro de Agostino y Enrique de San Jorge. El libro habla de la historia de esta investigación hasta desde lo personal, ¿no? Porque nosotros nos relacionamos, nos hicimos amigos, nos frustramos, nos dimos la cabeza contra la pared. De esta investigación participó de alguna manera Enrique Piñeiro, participó también Mako Somiliana del equipo de antropología forense, nos ayudó muchísimo Tati Almeida. Realmente la historia reflejada en Skyban, en este libro que salió por Sudamericana, es la historia novelada de una investigación periodística de la que participó directa o indirectamente muchísima gente. Por ejemplo, un tachero argentino que le resultaba el cicerone adecuado a Giancarlo cuando llegó, un tachero que en Lunfardo te cuenta la historia argentina y que tiene un hermano desaparecido, una ex jueza que fue más allá de lo que debía hacer para ayudarnos a conseguir que un año después de hacer la denuncia en la justicia federal y con toda la documentación de unas planillas que encontramos en el avión en uno de los Skyban, que es el que tiró a las monjas francesas y a las madres del Plaza de Mayo en Fort Lauderdale, Florida. Las planillas estaban en el expediente de la causa ESMA y el juez no ordenaba la detención de los pilotos, con lo cual 2 de ellos, que eran comandantes en actividad de aerolíneas argentinas,
podían fugarse porque volaban a Madrid y a Roma constantemente, e incluso a Miami. Bueno, es la historia de esta febril fantasía que tuvimos de poder llegar a los pilotos de los vuelos de la muerte, el italiano y yo, y cómo finalmente llegamos, y estamos esperando todavía que se consiga hacer justicia. Me llama la atención y te convocaré para otro día a charlar de este tema, porque es importante. Y yo escuchaba a un catalán que hacía reflexión sobre la psiquis de los chicos que hicieron el atentado, ¿no? Es decir, que ese para mí también es uno de los temas, es decir, ¿qué lleva a alguien a pilotear, qué lleva a alguien a dormir a alguien y tirarlo, ¿no? Es decir, es algo muy, en algunas cosas es premeditado. Sí, pero yo te voy a señalar, obviamente estoy muy lejos de justificar esta violencia enloquecida, y creo que estos chicos están siendo utilizados por ahí en su idealismo, ¿no? Y también en su fanatismo religioso. Pero es distinto porque esos crímenes, los crímenes que yo relato y que denunció Silingo, que está preso en España, en Carabanchel, a punto de salir por otro lado, es muy distinto porque esos crímenes son crímenes de lesa humanidad. Los vuelos de la muerte estaban ejecutados desde el Estado. Está clarísimo. Entonces es incomparablemente más grave, ¿eh? Porque es el Estado el que te deja absolutamente inerme, el que te deja indefenso. Es el Estado el que arrojó a las monjas francesas desde un avión hacia el Océano Atlántico. Es el Estado argentino el que arrojó a Azucena Villaflor, cuyo único crimen había sido buscar a su hijo desaparecido, el que arrojó a Esther Cariaga, el que arrojó a Mari Ponce de Bianco, a Ángela Aguad, mujeres que lo único que hacían era buscar a sus familiares desaparecidos. Y aun cuando hubieran sido peligrosísimas terroristas, se merecían un juicio y cumplir penas de cárcel. Este no era el caso. El Estado argentino terrorista eligió arrojarlas adormecidas y desnudas al Océano Atlántico desde ese avión tenebroso que es el Skyban, que tiene... mirá que paradójico, le dicen el Ford Falcon de los aviones, pero no porque llevara desaparecidos, sino porque es un avión muy versátil y muy noble. Este avión está todavía, el avión que arrojó a las monjas francesas y a las madres está todavía en actividad, llevando compras, cajas de compras desde Fort Lauderdale y las Bahamas. Y tiene una apariencia absolutamente aterradora. Es el avión que está en la tapa del libro y desafortunadamente tuvimos que esperar muchísimo tiempo para que los pilotos, o parte de los pilotos, porque son solamente 3 de esos vuelos, fueran a la cárcel, ¿no? 20 años de vigencia de las leyes del perdón, 20 años en los que el Estado argentino se perdonaba sus propios crímenes. Afortunadamente eso terminó alrededor del 2003, pero como la justicia es muy lenta, todavía estamos esperando sentencia en la megacausa ESMA. Te voy a convocar para seguir hablándolo, me parece interesante y no solo interesante, sino es necesario recordar para no olvidar. Es necesario recordar para que no haya más desaparecidos en la Argentina, y en este momento estamos reclamando la aparición con vida, como hace 40 años reclamaban las madres de Plaza de Mayo, aparición con vida y castigo a los culpables. Estamos reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y a ustedes les agradezco, Miriam, gracias por venir, tomarte tu tiempo. Gracias a vos. Y a ustedes les agradezco estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana para seguir reflexionando y pensando la realidad catalana y también la argentina. Fins una propera, adeu-siau.